a todos. En el día de hoy vamos a intentar de alguna manera resolver y hacer más divertida esa salida con amigos o personas que conocemos en el trabajo o en el grupo de estudio y que cuesta mucho coincidir. Por ejemplo, un fin de semana, si vamos a ir a un pub, si nos quedamos a mirar una película en la casa de alguien, si vamos a ir a un restaurante, si vamos a ir a bailar. Bien, dejemos que la microbit decida por nosotros y de esa manera tendremos a quien culpar si el lugar o la salida no fue del todo buena. ¿Qué les parece? Vamos a empezar creando un nuevo proyecto. En este caso yo le voy a poner salida con amigos. Vamos a empezar a crear variables. En mi caso yo voy a poner, la variable opciones, que van a ser las opciones, por ejemplo, mirar una película, las diferentes actividades. Ponemos aceptar y la otra que vamos a crear va a ser elección, ¿sí? Luego de creadas las variables, vamos a ir aquí a la parte de arreglos y vamos a establecer, ¿sí?, una lista de texto que en este caso va a ser opciones. Y acá vamos a escribir las diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a poner ir al cine. En la otra opción vamos a poner ir al club a bailar. La otra opción, que nunca falte, ir a un restaurante. La otra opción, por ejemplo, ir al pub, más tranqui, a tomar algo. Después vemos qué sucede. Y la otra, quedarse en casa, en casa y hacer una previa. Hacer una previa larga. Ahora, voy a poner una previa, se entiende, ¿no? Que va a ser un poquito larga, se mira una peli, bueno. No sé si les parece algún otro más, lo pueden agregar. Yo voy a poner estas opciones, no mucha más tampoco. Las clásicas, ¿no? Ir a bailar, ir a un restaurante, ir a un pub, esas. Y después seguimos con el resto del código, que es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que al presionar, porque tenemos que de alguna manera o presionar, podemos poner presionar el botón A, presionar el botón B, el presionar logo también, ¿sí? Al agitar podemos también poner esa opción. Entonces, la clásica es el botón A, podemos poner de repente el botón B para que no quede del botón A. Y de esta manera también podemos usar la microbit original, porque si ponemos el presionar logo solamente podemos usar la microbit, que es la nueva versión. Y de esa manera no podemos usar otra. Entonces, al presionar los botones quizás, es más probable que más personas puedan realizar el programa si no tienen acceso a la microbit nueva o a la versión B2. Entonces, vamos a ir ahora a establecer en la parte de acá de variables. Vamos a establecer la lista acá. En vez de lista de texto vamos a poner la elección. Le vamos a poner escoger al azar, ¿sí? Entonces vamos a ir a la parte de matemática y vamos a poner que escoja al azar. Y lo vamos a poner también acá en matemática. Vamos a poner esta opción porque tiene que ser menor a 1. Entonces lo ponemos ahí. Vamos a ir a la parte para poner la longitud del arreglo, porque son los arrays. En vez de acá de lista vamos a poner opciones. Acá vamos a poner -1 y de 0. ¿Ok?
Y luego lo que vamos a hacer es en la parte de básico mostrar cadena, ¿sí? Mostrar cadena y vamos a ir a la parte de arreglos también. Y vamos a ir a la parte de obtener el valor, que es esta que está aquí, porque acá vamos a poner opciones y acá vamos a poner la opción de elegir. Entonces de esa manera vamos a ir a la parte de variables y vamos a poner elección aquí. Y de esa manera ya nos quedó el programa listo. Entonces si lo probamos acá, dice la opción B, ¿tá? Y dice quedarse, bueno, me está diciendo ahí que me quede en casa y haga la previa en casa, me divierta en casa. Bien, con lo que están viendo. Entonces lo que hacemos es, se lo damos a un amigo, o se lo damos, si es un grupo de 4 o 5, van a decir, bueno, está, a ese que más se queja, le decimos, bueno, esta vez elige la microbit, vos presionás el botón, vos sos el responsable de alguna manera. No queremos responsabilizar a nadie, pero de eso se trata, de que la microbit elija y que no sea todo un debate para dónde vamos y que haya después discusiones. Entonces, bueno, quedarse en casa dice, bueno, nos quedamos en casa y todos totalmente de acuerdo a lo que diga la microbit. Otra que podemos hacer es de repente, bueno, ponerle, si somos 4 amigos, bueno, que cada cual presione, que tenga toda la opción de presionar un botón. Y bueno, y si tocan 2 repetidos, por ejemplo, no sé, si toca a un amigo ir al cine, al otro ir al cine, bueno, gana ir al cine. Entonces, si a todos le toca diferente, bueno, van por una segunda ronda y bueno, y todos van presionando hasta que alguna actividad se repita. Eso también puede ser otra opción, así que bueno, se los dejo que bueno, piensen y recreen y vean las diferentes opciones. Espero les guste, lo pongan en práctica. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría en la microbit de forma física, porque aquí lo estamos viendo en el simulador. Así que nada, les muestro en el siguiente video. Oh, perdón, no se olviden de descargar por favor el programa y de esa manera pasarlo a la microbit, si no es imposible. Bueno, como acá pueden ver, presionando el botón B aparece la actividad. En este caso la actividad que aparece es quedarse en casa. Como pueden visualizar, quedarse en casa y hacer la previa, que fue lo que escribimos, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Podemos quedarnos con esa opción y quedarnos en casa y hacer la previa en casa, o podemos continuar y presionar nuevamente el botón dándoselo a otro amigo y aparece la opción, en este caso, ir al pub, ¿sí? Que fue lo que escribimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos presionar el botón otra vez, que sería el amigo siguiente, presiona el botón y aparece la opción, en este caso, quedarse en casa. ¿Qué significa? Se repiten. Hay 2 actividades que se repitieron, en este caso quedarse en casa. Entonces, si somos 3 amigos, nos quedamos en casa. Ahora, si hay otro amigo más, se debate, presiona el botón y aparecería otra actividad o la misma y así sucesivamente. Espero les guste, espero lo pongan en práctica y gracias por ver el video y bueno, nos vemos en el próximo video.